me gusta que se interesen por mí, ustedes, más que lo que yo pueda contestarles a ustedes. ¿Por qué? Y bueno, porque sí, porque veo que así me demuestran cariño, qué sé yo, se me ocurre que es una forma de darme cuenta que se interesan por mí, que no me tienen olvidada una vieja ya. A los abuelos les gusta que los nietos se acuerden de ella. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde? ¿Algo sobre el Bueno, yo nací por allá a lo lejos hace tiempo. En el año 1922 nací, así que saquen la cuenta cuántos tengo. Hoy estamos en 2009. Saquen la cuenta cuántos años son. En un pueblito del campo que se llama Marul. Soy la cuarta hija. Primero eran 3 varones, después yo, después vinieron 2 varones más. ¿Y cómo era el pueblo? El pueblo era muy chiquito. No sé, no puedo decir cuántos habitantes tenía, ni el tamaño del pueblo, pero que serían 4 manzanas por 8, más o menos. Bueno, y mi niñez pasó de una forma muy sencilla, ahí en casa con mis padres, pocos juguetes, nos arreglábamos con lo que teníamos. Y bueno, esas cosas. Después empecé a ir a la escuela. El recuerdo que tengo de que teníamos que cruzar una placita para ir a la escuela, y íbamos pisando la escarcha para sentir el ruidito. De ahí me queda, ¿ves? Que me gusta por la playa ir pisando las cáscaras de las almejas para sentir el ruidito. ¿Marul, abuela, de qué vivía? ¿Qué actividades se hacían? Bueno, en Marul nosotros vivíamos porque mi papá tenía un hotel, mi familia tenía un hotel. Y mis hermanos, como eran todos varones, colaboraban. Mi mamá trabajaba, yo era la que menos hacía. Yo era la encargada de cuidar la ropa de mis hermanos. ¿Qué tenías que hacer? Y plancharle los trajes, porque iban a bailar y había que plancharle los trajes, surcirle las medias, que en ese tiempo se usaban todas medias de algodón. Entonces a la noche nos quedábamos con mi mamá unas cuantas horas, escuchando la radio, que se escuchaba muy mal, puro ruido, y con un bracerito debajo de la mesa para no tener tanto frío, cosiendo las medias de mis hermanos. Después, bueno, en ese tiempo, a los 14, 15 años, todavía era considerada una nena. Yo capaz que, no me acuerdo bien, pero capaz que todavía jugaba con una muñeca. ¿Y con quiénes eran tus amigas o con quiénes tu familia se relacionaba en el pueblo? Bueno, mucho tenía varias tías y primas, pero con las que más me relacionaba eran con mis primas, que eran hijas de una hermana de mi mamá, que vivían enfrente de mi casa. Y pasábamos todo el día jugando. Me acuerdo que ellos tenían unos galpones muy grandes, entonces había unas hamacas muy largas, las sogas, y nos hamacábamos fuerte paradas en el asiento para mirar el patio de los vecinos. Jugábamos a cuál llegaba más alto. Y a ver si doña, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, está lavando la ropa. Eso era y así pasábamos, y después nos sentábamos cuando ya un poco más grandecitas, porque cuando terminábamos la escuela primaria nos mandaban a aprender a coser. Entonces nos reuníamos mis primas, que eran 2 ellas, más o menos de la edad mía, y nos juntábamos en la casa de ella a coser, y mientras 2 cosían, otra leía alguna novelita en voz alta para las 3. Después nos fuimos haciendo señoritas. A los 18 años recién me dejaron ir a un baile. Yo sé que tenía, bueno, esto sí lo voy a decir, que había un muchachito que a mí me gustaba, y él también gustaba de mí, pero un pibe, pero que no nos hablábamos. Sabíamos que nos gustábamos, pero no nos hablábamos. Era, bueno, bastantes pretendientes tuve, porque otros me mandaban cartitas. A ver, contá un poco más sobre eso. Y lo único que me acuerdo que con este otro que a mí me gustaba, la única vez que hablábamos, en mi casa había unas ventanas grandísimas con rejas. Yo estaba adentro y él afuera, en la vereda, y hablábamos un poco, así. Pero duró muy poquito eso. Una vez mi papá nos vio y se enojó. Y bueno, él no me dijo nada a mí, pero le fue a hacer la queja a mi mamá. Porque él no nos decía nada, la mandaba a mi mamá que nos retara. Después eso se fue diluyendo, ya pasó, porque después apareció otro que me gustaba más.
Y así que él no hablaba con ustedes. Papá no, Sí. no. ¿Cómo era? Mira, no, mi papá no, ni mi mamá tampoco, hablaban muy poco. Nosotros, te digo, como mis hermanos tenían que trabajar en el hotel atendiendo a la gente, ya para esto éramos todos de adolescentes un poquito más. Entonces hacía temprano, a las 11:30, la mesa de todos los chicos, decíamos, los 6 hermanos. Después, claro, cada uno a su trabajo, y después almorzaba mi papá, y después mi mamá sola al final. Que mi mamá siempre almorzaba con la cara larga porque le tocaba comer sola. Pero mi papá era un hombre así, un poco rezongón con las cosas de la familia, ¿viste? Que si gastábamos poco, que si gastábamos mucho, que si esto, que si aquello, no. Bueno, después me parece que yo me casé y me fui. Bueno, antes de eso tuve un noviecito como 2 años. Que era del pueblo. Era del pueblo, el hijo del farmacéutico. Yo estaba en Córdoba estudiando arquitectura. Así que nos veíamos cuando venía. Sí, yo estuve muy enamorada de ese muchacho. Cosa que mi mamá me combatía porque no lo quería para nada. ¿Y por qué no lo quería? Y no le gustaban esas cosas, no sé. No le gustaba. Pero bueno. ¿Y qué pasó? Y bueno, después se fue también terminando eso. Y... Mejor dicho, cuando apareció Juan yo terminé con eso. No sé, mi mamá era la que estaba más entusiasmada, porque le parecía que bueno, que me iba a ir de ese pueblo tan chato, que no había nada para hacer, que entonces tenía la posibilidad de ver algo más. Porque ella, a pesar de ser una persona así tan sometida, tenía un poco de inquietudes, pero no... ¿Por qué decís que era sometida? Y porque siempre era con aquello de que lo que dice papá, lo que dice papá. ¿Viste? No hagas esto, papá se va a enojar. Pero internamente yo sé que ella tenía una rebeldía contra eso, pero no tenía coraje para, no digo enfrentarlo, pero sí hablar a las cosas. ¿Y el resto de las familias del pueblo te parece que pasaba lo mismo? ¿Cómo era? Mira, yo pienso que más o menos sí, porque era una época que siempre el hombre era una época muy machista, más siendo así de ascendencia italiana. Los italianos son muy, no sé ahora, pero en ese tiempo el hombre era el que dirigía, el que mandaba las batutas y la mujer. Y tal es así que fíjate vos que en el campo, por ejemplo, había familias que tenían hijos varones y hijos mujeres. Cuando se casaba alguno, el varón traía a la mujer a vivir a la casa de los padres. No iba a ser su casa. Así que la mujer se trasladaba a la casa de los suegros. Y de repente era un familión de 50 personas, y cada uno tenía un dormitorio y lo demás había que compartirlo todo. Bueno, en casa eso no pasó, porque los chicos, mis hermanos, el primero que se casó fue ítalo, y ya se buscó trabajo así por otras partes, empezamos a desparramarnos. Yo me casé y me vine, y era como que, no sé, como que mucho no me enteraba de lo que iba pasando, ¿viste? Un poco como... Nos escribíamos, sí, pero era como que las cosas iban pasando y no nos enterábamos. Y bueno, porque ahí no había vida para todos. En el hotel ya se trabajaba muy poco y mis hermanos querían algo más. En ese sentido mi papá no los ayudaba nada. Muchas veces decían, bueno, se vende un hotel en tal parte. Bueno, iba mi papá con algunos de mis hermanos para como darle lugar al otro, viste, que cada uno hiciera su vida, porque todos ahí dependiendo de una sola entrada, no. Y siempre venía con alguna excusa, no, que es muy viejo, no, que es muy caro. Él lo que quería que estuvieran todos ahí, como te puedo decir, seguir trabajando todos para lo mismo. Bueno, entonces Ítalo, no me acuerdo que había conseguido un trabajo, algo del Estado, algo así, y se fue al pueblo vecino. Eduardo un tiempo aguantó, después le apareció esa oportunidad de irse a trabajar a Córdoba con un negocio de papeles, pidió prestada plata, qué sé yo, y se fue. Luis el primero, que se fue a hacer la conscripción, y estando haciendo la conscripción, dice que eso lo supe yo hace poco, que me contó, que él se sentía muy mal con mi papá, peleaban mucho con mi papá. Y cuando estaba en el ejército, ya llegaba la hora de irse,
Y dice que ¿a qué voy a volver yo allá al pueblo? A hacer nada y a pelear con mi papá. Entonces, como venía una solicitud para ingresar al ejército, encontró esa solución. Ingresó en el ejército no porque le gustara, lo que menos había pensado, sino que encontró esa una manera de irse del pueblo. Porque todos los que querían era irse del pueblo. Bueno, después quedaron mi mamá y mi papá con los dos más chicos, que eran Hugo y Humberto. Y ellos se fueron también, en un momento dado, no sé cómo lo habrán planteado, y se fueron. Primero uno, después el otro. Que mi mamá en algún momento se sintió un poco como, así como te puedes decir, como desilusionada, porque pensó que no tenían que haber seguido y dejarlos solos a los dos. Entonces ya se vendió el hotel y ellos se fueron a vivir a una casa, otra casa que tenían en el pueblo, un tiempo. Después vendieron esa casa y se fueron a vivir a Córdoba, porque ahí estaban muy solos, ya no quedaba nadie. En Córdoba por lo menos estaba Eduardo con su familia. ¿Y los amigos o la gente de la edad de ustedes también se iba o se quedaba? Y sí, algunos se han quedado, todavía están. Algunos que incluso yo ahora he ido a ver, a una o dos. Pero todos buscaban el que tenía una familia que le podía pagar los estudios, en Córdoba, por ejemplo, bueno, ya se iba y no volvía más. Pero la mayor parte se fue quedando ahí, siguiendo con lo que lo hacían los padres. Además, como el campo en esa época andaba muy mal, estaban todos muy pobres. Pero después empezó a cambiar la cosa, entonces ya la gente se quedó. Y además hablaste de los bailes, ¿qué otras actividades y cosas se hacían en...? Bueno, se las ingeniaban, había una biblioteca, se preparaba una vez o dos al año, nosotros le decíamos veladas. Entonces las personas como el médico o algo así, preparaban una obrita de teatro y nosotros actuábamos. Hacíamos un número de baile, me acuerdo que habíamos hecho un número de baile con unos vestidos de tul, todos y bailábamos como si fuera música clásica, ¿viste? Y si no, una novela, una obra de teatro. Nos hemos reído tanto una vez en uno de los ensayos, porque no me acuerdo cómo era la escena, y uno de los muchachos tenía que entrar y decir, ahí está el cuerpo del delito, y dice, ahí está el cuerpo del delito. Y todos nos íbamos a reír que no podíamos seguir ensayando. Y después también las que estudiábamos piano, una vez hicimos eso, una velada también, todas tocábamos una composición. Y claro, cada cosa que había la gente iba, toda, porque era lo único para ver. Después empezó a ver cine. ¿El pueblo de cine? Sí, pero no era un local para cine, era por ejemplo en una confitería, ponían un telón, vos estabas sentada en la mesa tomando un café y mirabas la película. Sí, lo que me acuerdo, que lloraba como una loca, yo en la película esa de Carlos Gardel, El día que me quieras, creo que es, algo así. Y yo sé que lloraba como una loca por las escenas tristes de la película. ¿Baile no te colaste, abuela? En una baile, sí. Casi me mata mi vieja cuando se enteró. ¿Se enteró? ¿Eh? ¿Se enteró? ¿Cómo se enteró? Y no sé, alguien le dijo. ¿Pero cómo fue? Porque no me habían dejado ir al baile y yo entré por la ventana. Estaba mirando desde afuera yo y me tentó y alguien de adentro me habrá dicho, yo salté por la ventana y entré a bailar. Toda mi vieja. ¿Dónde eran los bailes? También en algún salón de esos bares que había. Después últimamente en el club habían hecho una pista al aire libre. Entonces también se hacían ahí los bailes de carnaval. Entonces, sí, bailes había bastante, cada tanto, ¿no? A mí me dejaban ir a la mitad. Algunos, no, no. Y si no iba la mamá a acompañarte, se sentaba ahí alrededor, la mamá sentada mirando. Y además eso, ¿no? Pues estaba sentada y el muchacho venía y te invitaba a bailar y salías a bailar. Así que bailabas con uno, con otro. Ahora ya cuando estabas de novio, bailabas con tu novio. Y nada más. Solo Y nada más. ¿Y la escuela que fuiste estaba en Marul mismo? Sí. Era primero la Escuela Nacional, porque era una escuela nacional, que funcionaba también en distintas casas, ¿viste? En distintos edificios donde hubiera muchas habitaciones. Después se creó la provincial, entonces esa sí ya le hicieron el edificio especial para la escuela.
Bueno, y así hasta sexto grado. Ahora no, ahora hay secundario también. Sí. No, ahora en este momento el pueblo está mucho mejor. Más lindo, las casas están más lindas, más arregladas. Se ve que la gente tiene dinero. Las calles están asfaltadas. Y bueno, no sé qué más te puedo contar. Poco salí yo del pueblo. Para mí fue una experiencia ir por primera vez a Córdoba a pasear, me pareció. ¿Cuándo fue eso? Ay, no me preguntes ¿O con cuánto, quiénes? no sé, ya era señorita, pero eso no tengo idea ya de 18, 19 años tendría, porque ¿Y sí. cómo fue esa visita? ¿Con quién ibas? ¿Por qué ibas? Mira, mi papá se le ocurrió ir porque en ese momento pasaba un tren, pero después pusieron un coche motor, le decían que ese que es un vagón solo, que va más rápido. Y era cuestión de estrenarlo, de usarlo. Entonces mi papá no sé con qué excusa viajó a Córdoba y me llevó con él. Que te digo, los pasos que hicimos en Córdoba no me los acuerdo. Sé que para mí llegar y ver todo eso era... porque nunca había salido del pueblo. Y bueno, esas ¿Así cosas. que saliste sola con tu papá? Salí sola ¿Hacer con mi esa papá. visita? Mirá, No me acuerdo ni dónde paramos, ni qué hicimos. Habremos estado todo el día para el otro, no sé. Mucho más, ¿no? Y... ¿qué más te puedo contar? Bueno, no sé, íbamos ahí a la Mar Chiquita a bañarnos. Mi abuela nos llevaba con un Forté, manejando ella. Íbamos todos los chicos. Llevábamos... ¿Vivían con tu abuela, la mamá Y la mamá y el papá de mi papá. Ellos vivían con nosotros. Como el hotel era tan grande, pero así en una punta donde terminaba el hotel había un pequeño departamentito donde vivían los abuelos, que se puede decir que vivían independientes. Pero después cuando murió mi abuelo, claro, era ahí todo pegado, pero mi abuela sola en su casa no se quedó, se vino a vivir a una habitación de las nuestras. Yo no sé a qué edad ya se sentó en la puerta a tejer y no hizo más nada. Y uno dice, ¿Qué te acordás de ella? ¿Qué cosa? ¿de mi abuela? Sí. Mira, me acuerdo, no sé si tengo tan lindos recuerdos, ¿eh? No eran cariñosos, no eran... Mi abuelo, por ejemplo, era muy rústico, no nos llevaba el apunte para nada. Mi abuela lo que era muy de la iglesia, de ir a la iglesia, y nos reunía a todos a rezar el rosario. Pero así después de eso no era dada con nosotros muy de conversar y estar con nosotros, no. ¿Y de Yo qué arrastro muchas de esas cosas, me parece, no sé. No, mi familia en general es toda así, bastante parcos somos, bastante parcos. Conocí, sí, con algunas primas de parte de mi mamá, que bueno, todos vivían lejos, porque la familia de mi mamá eran 12 hermanos, 12. Y las mujeres al casarse todas se desparramaron por la provincia de Córdoba, así que nos veíamos muy poco. Pero con alguna prima sí hice más amistad, que después estuve muchos años alejada y al final cuando nos volvimos a encontrar en estos últimos años, nos vimos unas cuantas veces seguidas, pero ella falleció, era más o menos de mi edad. Y otros primos que había por acá en la provincia de Santa Fe, pero ya los perdí de vista, ¿no? Y con los que más te digo que nos criamos juntas, que cosíamos, que leíamos, son estas de Morán. ¿Y de parte de tus hermanos? No. Con el que más apego tuve siempre es con Eduardo, con él sí. Éramos los más compinches, de levantarnos temprano a las 6 de la mañana, a lo mejor a jugar por ahí en el patio. O sin hacer muchas cosas juntos, entendernos, ¿viste? Con los otros era medio como que estaban y no estaban, qué sé yo. No era una familia de compartir muchas cosas. Al menos, no sé si me equivoco, porque a veces cuando hablo con mis hermanos, de las mismas cosas tenemos muy distintos recuerdos. Entonces depende de cómo soy yo o cómo lo viví. Esta sensación de que no se hablaba mucho. esas Claro, eso sí, que o si no, más vale sí, que eran como severos en el sentido de que si yo quería tomarme un poco de libertad, no se podía.
Y yo veía que tenía otras amigas, porque éramos amigas todas, las pocas que había en el pueblo éramos todas amigas, compañeras, salíamos. Y nuestro paseo era caminar de vuelta alrededor de la plaza. O caminar, meternos por el campo, ¿viste? Caminando caminos y caminos por el campo. Y yo veía que había chicas que sí, los padres las mandaban a Córdoba a estudiar. Es cierto que las mandaban internadas a un colegio de monjas, pero de todos modos ya venían con otra mentalidad, un poco más libres. Y a mí, yo me daba cuenta que me hacía falta eso, no vivir tan sojuzgada, pero no lo podía hacer, no me dejaban. Sí, a mi mamá, por ejemplo, un detalle que te demuestra, me acuerdo cuando ya estaba de novia con Juan, que fuimos con Eduardo y estaba de novio con María, con Nélida, y fuimos los 4 a pasear por el río. Y nos sacamos unas fotos. Y bueno, y en una foto me está abrazando Juan a mí, la mano por la espalda me tiene. Y mi mamá me dice, ay, ellos no. Y dice, ay, las fotos de Eduardo y Nélida son más lindas que las tuyas. Porque no le parecía bien que Juan me abrazara. Eso te da una idea de cómo era. Pero así es, también es cierto que en otras cosas era como que ella, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Ella quería como que yo me liberara, que hiciera una vida distinta a la de ella, pero había algo que al mismo tiempo la frenaba, no me lo permitía. Y yo obedecía, no me rebelaba. ¿Ya? ¿Qué más te puedo contar? Bueno, yo a Juan lo conocí, yo tenía 14 años, pero ni le llevé la punta ni me fijé en él. Él fue allá a Marul porque se casaba un primo de él con una prima mía. Y él fue al casamiento. Así que pasó el tiempo, yo de él ni me acordaba. Lo único que la madre de él, como hizo amistad con la familia por esa razón, por esa unión que hubo, iba casi todos los años allá. Y siempre nos invitaba a que vengamos. Y bueno, fue una oportunidad para venir a conocer Buenos Aires. Yo vine con mi mamá, paramos en la casa de esa señora que después fue mi suegra, y bueno, ahí se armó el noviazgo. ¿Qué te gustó de Juan o qué te enamoró de Juan? ¿Cómo? ¿Qué te gustó de Juan o qué te enamoró de Juan? ¿Qué me enamoró? No sé. No sé. Pero bueno, sí, me enamoré y me casé. ¿Ya te habías peleado con el novio ese que nos contaste? Andaban ahí las cosas medio frías, pero entonces yo lo dejé, le escribí una carta diciéndole que bueno, que habíamos terminado. ¿Te contestó? Nunca más, no. Sí, me contestó. Sí. ¿Y qué te dijo? Y me decía que le extrañaba mucho y que lo había tomado por sorpresa. Pero nada más, que estaba bien, si yo lo había decidido, era así. ¿Y vos estabas decidida o fue medio difícil más o menos? ¿Cómo fue? Y bueno, no, esas cosas déjalas donde están. Bueno. ¿Y ahí cómo fue el casamiento? Bueno, no, y duró tampoco 6 meses porque Juan ya se vino y nada más que por carta nos entendíamos y bueno, fijamos una fecha y nos casamos. A los 6 meses nos casamos. ¿En dónde se casaron? ¿En dónde se casaron? Ahí en el pueblo, en la iglesia del pueblo, hicimos una cena en mi casa. Y elegimos el día del casamiento porque era el día que a la noche pasaba un tren para poder venir a Santa Fe. Porque si no, no teníamos cómo salir del pueblo. Y ahí en el pueblo no nos íbamos a quedar. Entonces tomamos ese tren y vinimos a Santa Fe, ¿eh? Se querían ir ya. Y claro. Así paramos un día en Santa Fe, un día en Rosario y después nos fuimos a Mar del Plata. Que tengo la famosa foto esa. Foto con los lobos marinos. Camila, vení. Era la luna de miel. Claro, la luna de miel, sí. Pues yo no me acuerdo si estuvimos 8 días, creo, no sé. Después ya volvimos. ¿Y ahí se instalaron dónde? Y nos instalamos en la casa que era de Juan, donde vivía mi suegra. Que es lo que yo digo, bueno, que era una buena persona, pero un poco difícil para vivir con ella. Y ahí yo siempre pensé que cuando me casara, mi familia no iba a ser como había sido mi casa. Y me dio como que se repitió la historia. ¿En qué cosas, por ejemplo? Y porque no es lo mismo vivir solo que estar siempre con un testigo
sobre todo una persona de mucho carácter y yo no tengo carácter. Entonces era como que fueron unos años medio así, que me hubiera gustado más estar sola. Después ella se enfermó y yo tuve mucho trabajo con ella enferma y eran Rodolfo y Susana chiquitos. Así que, y fue cuando llegó el traslado de Juan a Rosario y yo le dije, por favor, que yo me quería ir, que yo no me quería quedar en la casa sola con mi suegra. Y ahí fue cuando nos fuimos a vivir a Rosario y las cosas mejoraron. ¿Y cuál era el trabajo de él que estaba haciendo? Y ya estaba en la policía, había hecho la escuela de policía, porque cuando él se recibió de perito mercantil también fue una época de malaria y no conseguía trabajo. Entonces se metió en la policía por necesidad. Después se acostumbró y le gustó, pero se metió en la policía por necesidad. Fue ascendiendo. Mal económicamente no estábamos, tampoco nos sobraba, pero vivíamos bien. La casa era nuestra. Pero por supuesto, estaba ahí doña Manuela, que era la dueña de casa. Y eso es horrible, por eso yo no le deseo a nadie que les toque pasar lo mismo. ¿Y Juan qué hacía en esa situación? Se mantenía al margen. No puedo decir que me ayudó mucho en ese sentido. Pero bueno, las cosas son así. Y la culpa era mía por aceptarlo, ¿no? Por eso yo nunca le echo la culpa a los demás de lo que me pasa. Porque pienso que soy yo la que no tuve que saber hacer diferente las cosas. Bueno. Y ahora la historia ya después la conocen. No, no te creas. En el 53 fue cuando empezaron a descubrir todo eso que le ponían las bombas a Perón. ¿Cómo fue eso? Claro. Y en el año 50, ¿qué pasa? En el año 53 pasó eso. Y entonces lo ascendieron a comisario, pero que para mí me parecía un castigo, pero lo mandaron a Rosario como encargado de la delegación policial. ¿Pero cómo fue eso? ¿Por qué lo ascendieron? ¿Qué es lo que descubrieron? Bueno, a él todos los ascensos le costaron, porque siempre tenía que prepararse, estudiar, dar examen para ascender. Pero el de comisario es como que un premio por haber descubierto esas cosas que había en contra de Perón. Él estaba en la comisaría 17 y lo ascendieron, pero lo mandaron a Rosario, que era un cargo importante, porque el delegado allá en Rosario era una autoridad más. Alquilamos una casa y nos fuimos a vivir allá. ¿Y eran peronistas? No era, mira, Juan ni se sabía lo que era, porque por ahí defendía el peronismo y por ahí no. Bueno, después cuando fue en el 55, que hubo la revolución, los mandaban a todos de vuelta y Juan no lo mandaban de vuelta. Eso fue en septiembre. Pasó octubre, pasó noviembre y yo me vine. Ya hicimos la mudanza porque sabíamos que en cualquier momento lo iban a mandar de vuelta. Y al final ¿Y por qué no lo mandaban? Y no sé, no se sabe, pero después sí. Lo mandaron de vuelta preso. Porque descubrieron una carta de un gremio que le agradecía a él por haber prestado una camioneta de la delegación para hacer no sé qué, algo en algún sindicato. Le mandaron de vuelta preso y yo ya estaba. Por haber ayudado a un gremio peronista. Y bueno, estuve ahí, vino. Cuando él me habló por teléfono que estaba en el departamento de policía preso, yo creí que estaba en Rosario y él estaba preso en el departamento de policía. ¿Y
¿Y ahí qué te acordás del 55, del golpe, de esas épocas, de esos meses? Mira, yo de allá me acuerdo poco, porque yo estaba en mi casa con los chicos, ¿viste? Lo único que sé que yo me puse a hablar con una prima mía de allá de Rosario por teléfono y comentaba esto de que los gorilas, y después Juan se enojó, me dice, ¿vos no sabés que los teléfonos pueden estar pinchados? Bueno, la cuestión es que, no, más no me acuerdo, después ya cuando vinimos yo era como que no me interesaban las cosas que pasaban, no me preocupaba mucho de lo que pasaba. Bueno, después entonces de casualidad lo ponen en libertad a él, porque yo le hablé por teléfono al que había sido segundo de él en Rosario. Le dije, mira lo que está pasando, Juan está preso. Él poco podía hacer, pero igual fue al departamento de policía y habló con un tipo que no sé qué era de la Revolución Libertadora, que se hacía llamar el Capitán Gandhi. Y cuando lo habló, le dice, bueno, esa es una buena persona, no merece estar preso, y lo largó. Así que lo largaron de casualidad también, si no estaba en Villa Devoto. Y después entonces cuando Juan en ese caso tuvo que retirarse de la policía y empezó a trabajar con unos abogados que eran amigos de él, que tenían unas oficinas en el centro, hacía verificaciones porque había un juez que era pariente de los abogados eso, y le daba trabajo, por ejemplo, cuando había una denuncia de algo, él tenía que salir a verificar los domicilios. En ese tiempo habíamos comprado un jeep y salíamos los domingos a ayudar, él salía a hacer su trabajo y nosotros como a pasear, porque teníamos que ir por los alrededores de Buenos Aires, y así. Después ¿Y cómo era, o sea, más allá del trabajo de él, qué hacías vos, cómo era tu vida, qué hacías? Y mi vida era ahí en mi casa nada más, con los quehaceres domésticos y coserle la ropa a los chicos, a las chicas cuando eran señoritas y nada más. No, alguna vez íbamos al cine, pero no tenía ninguna vida social, para nada. No me hice amigos conocidos, los vecinos nada más, pero no tenía amigos ninguno. Alguna vez salí con algún compañero de Juan y sus esposas, pero no me gustaban. ¿Por qué? No sé, no me caían y prefería estar en mi casa. ¿Cómo te sentías? ¿Te gustaba? Mira, no me sentía así, medio como aburrida, pero y a veces con no ganas de hacer tanto trabajo. Me hubiera gustado más y envidiaba a mis hijas que podían ir a estudiar, que podían salir y que yo no pude hacerlo. En ese momento no lo podía hacer, pero que tampoco lo había podido hacer antes, como me hubiera gustado. Y ahí seguían en Avellaneda. Y ahí seguimos en Avellaneda, sí, que después me costó un triunfo convencerlo a Juan de venirnos a vivir acá, por sugerencia de Rodolfo, que fue el que hinchó que nos viniéramos a vivir para acá. Y aquí sí, ya mi vida cambió, porque ya empezamos a tener más amigos, un grupo de ahí de la pileta que cenábamos. Entonces, aquí sí, ya empecé a conocer, a saber lo que es una vida fuera de tu casa también un poco. Y abuela, tener hijos es difícil, ¿no? Me costaba un poco criar, tenerlos no me fue difícil para nada. Sí, a veces me costaba un poco, porque eran 3, pero tampoco lo hacía desconforme, tampoco, ¿cómo te puedo decir? Tampoco me molestaba mucho. ¿Qué era lo difícil? Lo difícil era que a veces no entendía bien, me parecía que, sobre todo cuando fueron creciendo, cuando eran chicos me parecía que eran cosas de chicos, pero después cuando fueron creciendo era como que yo no entendía bien. Y me daba la sensación de que si les decía algo me equivocaba, que ellos sabían más que yo. ¿Viste? Como que si en muchas cosas no los acompañé, es porque me daba la sensación de que yo estaba equivocada, que ellos sabían lo que tenían que hacer, no yo, porque los veía que estaban como en otro nivel. Yo me sentía siempre más abajo. Bueno, fueron creciendo. Y fueron creciendo y cada uno se las arregló como pudo. ¿Por qué como pudo?
No sé, porque pienso que muchas veces les faltó mi compañía, pero bueno, hicieron lo que quisieron y llegaron. Yo estoy satisfecha de ver cómo llegaron, ¿no? Que cada uno hizo lo que le gustó, pero también lo habrán hecho con bastante esfuerzo porque se habrán sentido solos en algún momento, ¿no? ¿Ellos solos o vos también? Y- Sí, abuela, y en esa época con los chicos iban de vacaciones, hacían algo. empezamos ahí, sí, ya eran más o menos, empezamos a salir cuando Betty era chiquita, que la primera vez fuimos a Chapalmalal, a esos hoteles que había hecho Perón, que nos tocaron 15 días horribles, y yo creo que era la primera vez que yo me... Ahí tengo una anécdota de aquella. El primer día que vamos a la playa, ay, qué lindo el mar, qué linda ola, y me metí con todo y una ola me barrió hasta la orilla. Una vergüenza, porque aparecí en la arena rodando, porque a mí me parecía que yo iba a poder con la ola, ¿viste? Y bueno, y después, sí, después de ahí empezamos a ir a San Clemente del Tuyú. Alquilábamos una casita por un mes y estábamos. Ahí ya no estaba en la policía, estaba con lo otro que habías contado. Espera que me acuerde, no, si estaba Betty ya no. Pero me parece que las primeras años que fuimos a Mar del Tuyú, Betty no estaba todavía. San Clemente del Tuyú, no Mar del Tuyú, San Clemente del Tuyú. Y la pasábamos bien. Alquilábamos una carpa por todo el mes y yo me quedaba en casa haciendo la comida y ellos se iban a la playa y después llegaba con el canasto para comer y comíamos en la carpa y estábamos todo el día en la playa. Ese es un recuerdo un poco, porque decía, ¿por qué yo tenía que hacer de Cenicienta? Si todos se iban con el coche a la playa, yo después caminando 4 o 5 cuadras con la canasta, teníamos una canasta grande y ponía la comida ahí, y yo después me iba caminando con la canasta a la playa. Bueno, en ese tiempo se usaban unas mallas de un tipo tela muy apretada con un cierre atrás, y a cada rato se rompía el cierre. Entonces, Malla con cierre. claro, con cierre atrás. Y entonces, después de que terminabas de bañarte, tenías 2 mallas, cambiar el cierre a la otra. Así que te entretenías en la carpa cambiándole el cierre a la malla. Y me acuerdo como que me quedé con los ojos abiertos cuando vi la primera malla 2 piezas. ¡Ay, qué coraje! ¿Que cuándo fue eso? ¿En dónde? Y en alguno de esos veraneos, no sé, una de las más audaces que se aventuró a ser de las primeras en ir con la malla 2 piezas. Y yo me acuerdo que yo la miraba, así como me quedé mirando después, no hace muchos años, ahí en Mar del Tuyú, por ahí, el triangulito. Me daba vuelta a mirarla yo, porque no me parecía mentira que se animaran a ponerse eso. Y por esa época ya estaban en Buenos Aires de nuevo, ¿no? Se habían venido. Sí, nosotros nos vinimos a Buenos Aires a fines del 55. Estábamos en Buenos Aires, después empezamos. Bueno, después empezamos al principio Juan se sintió muy mal, porque al salir de la policía nunca había hecho otra cosa, se encontró con que era joven, estaba sin trabajo, está bien, el sueldo de la policía venía, pero él quería hacer algo. Y me acuerdo que un amigo de ellos, de la familia, un gallego, le ofreció que saliera a vender, yo no me acuerdo si eran bolsitas de papel o aceite, algo así. Y salió todo cambiado una mañana. A aceite, ¿no? Sí, ¿Cómo eran bolsas de aceite? bolsitas de papel para embalar, para envase. Y si no, aceite que después hacían el pedido y lo mandaban. Y él lo primero que hizo fue a un negocio de unos conocidos a ofrecer. Y de ahí yo empecé a deducir lo tímido que era, a pesar de sus arranques, era tímido. Y entró y los saludó como amigos, tomaron un café y nos animó a ofrecer. A las 2 horas estaba de vuelta. Le digo, ¿qué pasó? No, esto no es para mí. Se animó a ofrecer. ¿Por qué de sus arranques? ¿Qué arranques?
Y porque él era así, se enojaba enseguida. Bueno, Perdón. le pasás la posta. Un novio que la llama Ana y... No, porque era así, como un poco chinchudo, pero se le pasaba enseguida. Cosa que a mí no, yo me enojaba, no protestaba, pero se me pasaba el enojo. Te quedaba así la... Me la guardaba. ¿En el trabajo del abuelo, Jenny? Yo estaba dando Sí, cuando terminó, bueno, después entonces se conectó con esta gente, con este juez, no me acuerdo cómo se llamaba, que le empezó a dar esos trabajos de verificar direcciones de gente que tenían algún asunto. Después sacó la chapa de martillero y compraron entre él y otros 2 o 3 abogados un departamento ahí en la calle Cangallo, que hoy es Presidente Perón. Y tenían las oficinas ahí. Entonces él hacía remates judiciales. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo? Y bueno, eso duró algunos años, pero no tanto, pero más o menos se defendía bien. Lo que pasa es que después apareció la oportunidad de ingresar otra vez a la policía como profesor en la escuela. Y entonces quise hacer las 2 cosas al principio, pero después le exigía mucho tiempo y ya era grande, no tenía ganas. Güey, ¿cómo llegó esta oportunidad de...? No sé, alguna reglamentación que apareció en la policía. ¿Y estaba contento con eso? Y bueno, a él le gustó más eso, porque ya era una cosa, como es, una cosa fija, no era como los remates que a veces tenía, a veces no tenía. Entonces vendió su parte del departamento para desligarse de todo y siguió como profesor en la escuela. Ahí en donde es Montada, la policía Montada. ¿Esto por allá por Ahí frente, Palermo? sí, es frente a ese shopping tan grande. ¿Cómo se llama? Sí, el Paseo del Corta, ¿no? Ese, frente al Paseo Alcorta, por ahí es. Le daba clase a los aspirantes a vigilantes. Y ahí estuvo varios años hasta que se jubiló. Él, como cuando se retiró de la policía, era con grado de comisario. Pero después surgió que el que se había tenido que retirar por política podía aspirar a un grado más. Ajá. Entonces él hizo los trámites, por eso es comisario inspector, sino nunca ejerció como comisario inspector. Claro. Después podía haberse llegado a comisario mayor también. Pero lo consultamos y dijimos, bueno, no vale la pena. Si no, hoy tendría más jubilación yo, pero bueno, igual no me quejo con lo que tengo. Porque él se tomaba muy en serio lo que tenía que hacer. Me acuerdo cuando, yo no sé si ya se había retirado de la policía, empezó porque él había querido ser abogado. Como estaba con abogados, y empezó, hizo algunas materias, pero que dijo, no, hay que estudiar mucho, porque a él no le gustaba presentarse así, sabiendo poco. Él capaz que pasaba toda la noche estudiando, pero tenía que saber cuando iba a dar examen. Y le daba bronca de ver cómo algunos se presentan y agachan cada vez más la cabeza porque no saben contestar. Entonces se dio cuenta que le exigía demasiado Y no siguió. y no tuvo voluntad de seguir. Si no, a lo mejor hubiera sido abogado, no sé. ¿Y hizo que la UBA ahí estudió? Sí, en la UBA se había anotado, sí. Pero bueno, hizo, no sé, 2 o 3 materias, dio nomás y después dejó todo. Y bueno, después poco tiempo duró porque incluso ellos tenían por costumbre con los abogados, esos que eran muy amigos de él, eran unos santiagueños. Los días viernes, cuando terminaban de trabajar, se reunían a jugar al póker. Ah, mira vos. Entonces jugaban hasta las 10 de la noche. Y cuando dejó él de ir a la oficina, iba igual a jugar al póker. Y los últimos tiempos ya no tenía más ganas, se ve que no estaba bien, pero él no decía nada que no estaba bien. Y yo le insistía que fuera. Digo, pues una pena que dejes todo, le digo, si son amigos tuyos, pasan el rato. Y fue una vez o 2, pero después no fue más. Y en una de esas fue que él le dio como una descompostura ahí jugando, que cuando vino a casa me hablaba y yo le decía, pero yo no te entiendo nada, porque se le iba la boca para un costado. Y después en el velatorio vinieron los abogados del velatorio y yo le comenté a la Alegre, se llamaba. Con razón, dice, esa noche. Yo le dije, desde esa noche, la última vez que fue a jugar con ustedes, pasó esto y esto. Dice, con razón cometía tantos errores Bradinelli, dice, jugando al póker.
yo no me daba cuenta, me dijo el abogado este. Después yo nunca más. Me hablaron una vez por teléfono por si necesitaba algo, pero... Y eso fue unos cuantos meses antes. Porque después, por eso no falleció porque después le apareció el cáncer de esófago. Eso fue muy leve y lo superó así, que podía haber quedado paralítico en la mitad del cuerpo, pero se ve que fue muy leve. ¿Eh? ¿En qué año se mudaron acá? Acá en el 76. Ahí estaba el Zoki, ¿no? En esa época. Sí. ¿De dónde salió el Zoki? Mira, el Zoki no sé dónde lo consiguieron Susana y Rodolfo cuando nos habíamos ido a Europa, Juan y yo. Y cuando volvimos, fueron al puerto a esperarnos, cuando nosotros íbamos en barco y estaban con el perro. ¿Cachorrito era? Era cachorrito. Por eso le pusieron Zoki, de Sócrates. Porque le sobraba cuero por todos lados cuando era chiquito. Y creo que Nelo le dijo, parece Sócrates o algo así. Le pusieron Sócrates. Y le quedó Zoki. Zoki. ¿Cuándo fueron a Europa ustedes? En el 69. De paseo, totalmente de paseo, digo, ¿no? Y en ese tiempo, mirá, yo creo que gastamos 2.000 pesos entre los dos. Estuvimos 2 meses. Unas excursiones, dimos vueltas por tantos lados. España, Francia, Italia. Pasábamos, pero bueno. Pasamos por Alemania. Hicimos mucho. Y después volvimos 15 días, 2 meses y medio, porque 15 días en barco, a la vuelta. Fuimos en avión, bajamos en Lisboa, y ahí ya tomamos micro para todos lados. ¿Y después volviste a Europa con el nono o no? ¿Ya volviste sola? No, con el nono no volvimos nunca más, no. Después, ya de grande, después que murió el nono, empecé a ir, fui 2 o 3 veces con él, ya siempre. ¿Pero antes no fuiste a ver a Susana a España? Ah, sí. Claro, en el 81. Y ahí fuiste sola. Juan quedó acá con mi mamá, que estaba enferma ya, y yo me fui a España un mes. Estuve en España con Susana. ¿Hoy fuiste con el abuelo a España también? ¿O no? No, fui sola. Con el abuelo fuimos 2 veces a México a ver a Susana. Claro, pero a España había sido sola. No, a España fui yo sola, sí. ¿Por qué sola? Y no sé, la verdad que no lo sé, pero era porque a lo mejor no podíamos ir o porque no querría ir, no sé por qué. Yo decidí, me fui, porque cuando murió Armando el 29 de septiembre, yo perdí prácticamente todo contacto con Susana. Me escribió una carta desde Brasil, pero no me decía dónde estaba. Después me enteré que estaba en España en noviembre, por ahí, me enteré que estaba en España. Entonces yo hice viaje y fui a verla a España. Y estuve un mes ahí, paseamos bastante con los chicos. ¿Cómo fue todo eso para vos? Los viajes, saber, no saber. ¿Cómo fue? ¿En qué sentido? ¿Cómo para vos? ¿Qué? Y bueno, imagínate, yo iba para encontrarme con Susana después de mucho tiempo que no nos habíamos encontrado, que no nos veíamos casi. Tampoco se habló nada del tema. ¿De la muerte de Armando ustedes se enteraron enseguida? ¿No? ¿De la muerte de Armando? Sí, nosotros nos enteramos por el diario. Sabíamos que, a ver, ¿cómo fue? Sí, sabíamos. No me acuerdo si nos enteramos que había desaparecido y después a los 2 días salió en el diario y ahí nos enteramos. Y fuimos a verlos a los croatos y después por medio de tu mamá nos conectaron con Ignacio López, que era periodista, estaba conectado con gente, y él los puso al habla a los croatas con los militares. Los recibieron ahí en el edificio Cóndor, no sé dónde, que los recibieron, dice, pobre gente, dice, no, y nos atendieron muy bien, nos atendieron muy bien. Ah, sí, eso decía. Venían chochos de cómo los habían atendido. Y le dijeron dónde estaba el cadáver, que estaba en Campo de Mayo, y que fueran al día siguiente a las 7 de la mañana a buscarlo. Pero sí, todo eso lo hicieron los padres de él, Armando. Y Susana habló por teléfono, estando en la casa de Armando,
de los padres, ella llamó a unos vecinos. Me llamaron a mí, o me hicieron ir ahí a esa casa a esperar que llamara. Entonces Susana se despidió y dijo que por un tiempito no iba a saber nada de ella, que me quedara tranquila, que dije, mandame los chicos. No, dice, los chicos se quedan conmigo. Y bueno, eso, pues yo no supe más nada hasta que no me enteré por medio de ella que la sacaron por el norte. Y la sensación ahí en esos momentos, digo, cuando vos ibas a la casa de los croatas y después tenías que ir a la vecina, hoy en día por ahí nosotros nos imaginamos una cosa, pero yo no sé si en el momento la gente se daba cuenta de todo lo que estaba pasando, o se daban cuenta que estaban desapareciendo. Ya cuando uno lo tiene tan cerca se da cuenta. Yo primero no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y eran momentos en que uno estaba muy mal. Estaba muy mal porque no sabía. Yo me sentía mal todo el tiempo porque nunca sabía dónde estaba Susana. Si alguna vez nos encontrábamos por ahí, por ejemplo, me hablaba por teléfono, me decía, quédate tranquila que estamos todos bien, y cortaba. Por la duda que nos habían pinchado los teléfonos, esas cosas. Después decía, bueno, nos ponemos de acuerdo, vamos a Palermo a tomar mate. Me acuerdo una vez que fue con los 3 chicos. Y después la llevamos hasta cierto lugar que era por Pompeya. Yo nunca sabía dónde vivía ella. Y claro, ella no podía con los 3 chicos. Entonces nosotros nos quedamos en el auto. Claro, pero yo digo, lo mal que te sentías, el dolor era por no verla o porque te daba miedo que le pase Y algo. todo junto. Yo me acostaba y me parecía que los veía siempre corriendo y que alguien los perseguía. Mira. De noche, antes de dormir, siempre me parecía que... Y era en esa época que yo todavía no me daba... qué sé yo, me parecía que uno tenía que poder protegerlo de que no les pase nada. Pero no podías hacer nada. Entonces yo eso tengo presente. Yo me acuerdo que después otra vez que ella me dejó Laurita y Diego un fin de semana, y fue la única vez que la tuve a Laurita un poco más cerca mía. Porque dice que habían visto unos movimientos raros por ahí, por la zona, pero ellos se quedaron con Virginia, que era una bebé. Y Diego era chiquito, jugaba, y al día siguiente, eso fue el lunes, tenía que venir Susana a la especialista que la atendía a Laurita, y después venía a la estación de Bernal a buscarlos, a los chicos, y Diego no se quería ir. Muchachos, nos tenemos que ir. Yo los llevé a la estación. Entonces ella, cuando llegué a la estación, no, Virginia no la traía, ella traía a Laurita sola. Cuando llegué a la estación le dije, mira, el nene no se quiere ir, bueno, si te lo dejo un día más. Y yo me volví con Diego a casa. Acá, ya era acá. Después lo vino a buscar al otro día. Otra vez, antes de todo esto, habían venido a conocer la casa y Armando dejó el coche por ahí, por la iglesia. Vino caminando, cuando vinieron a conocer la casa esta. Ya te digo, yo es como que nunca sabía dónde estaban. Y un día me dice Diego, sí, claro, mi casa está toda fea, sin terminar. Entonces yo digo, todo te ponía mal. Pues ya, ¿qué pasa? ¿Cómo están? ¿Viste? Recién te empezabas a dar cuenta. Cuando no te toca de cerca, yo como que vivía en el limbo, ¿viste? Pero los medios, eso no... ¿Qué? ¿Había alguna noticia en los medios del tema? No. No. En el medio, el mundo seguía como si El nada. mundo seguía como si no pasara nada. Había alguna vez alguna noticia, algún encuentro, un Tiroteo. tiroteo, alguna cosa así. Pero es como que yo no me daba cuenta en una palabra, sabía lo que me pasaba a mí, pero en general no. ¿Y era algo que se hablaba con otra gente o quedaba...? No, quedaba. Me acuerdo siempre que una vecina, Aline, que le desapareció el hijo, cuando se enteró que Juan había sido de la policía, vino a ver si no le podía ayudar. Y nosotros nos está pasando lo mismo, le digo yo. Juan ya no tiene más nada que ver con la policía, años. Y también nos está pasando lo mismo, tampoco podemos hacer nada por nosotros. Así que... ¿Él intentó contactarse con alguien, con Juan, alguna gente que hubiera trabajado? No. No, en primer lugar porque habrá tenido miedo, tal vez. O en segundo lugar, pues también él no estaba de acuerdo
con los chicos. Entonces, era como que sucediera lo que tenía que suceder, como efectivamente fue. Y bueno, pero después es una cosa que a mí me queda, ¿no? Que nunca hemos hablado nada. Nunca, ni antes ni después. Nunca hemos hablado, ni con Susana, nunca hemos hablado nada. Me voy enterando así de cosas, pero o me imagino cosas, pero es como que muchas cosas las ignoro. ¿Y eso te gustaría saberlo en el momento de charlarlo con ella? Y sí. No sé para qué, No importa. pero me gustaría. No tiene por qué tener por qué. Sí, pero es como que, así como se tuvo miedo primero de hablar, también yo tenía miedo después de hablar, ¿viste? Yo lo único que sé, que cuando recién empezaban ellos a actuar, todavía estábamos en Avellaneda, que Armando trabajó tanto en la municipalidad, y eso, que yo estaba contenta, yo me sentía orgullosa de pensar que ellos estaban haciendo algo. ¿Qué hacían qué o por dónde? Claro, digo, que luchaban por algo. Era como que me gustaba. Que no lo comentaba ni lo... ¿Viste? Pero para mí, sí. Si sabía que iban a alguna reunión o algo, me gustaba. ¿Y ahora la distancia te sigue pareciendo que estuvo bien de ellos, digamos? Yo creo que por su idealismo sí estuvo bien, así como le puedo criticar algunas acciones, que me parece que todos estamos de acuerdo con eso. Pero en ese sentido sí. Yo el otro día cuando estaba en Córdoba, justamente estábamos en la mesa y estaba el yerno de mi amiga. No sé cómo salió la conversación, que juzgan a los Militares. a los militares, dice, y no, a los montos no, a esos no se juzgan, viste, así como con un desprecio. A mí me dio una cosa, pero bueno, ¿qué te vas a poner a discutir? ¿Viste? Como es la idea general de que han hecho cosas que estaban mal también, que no era ese el camino a lo mejor. Pero sí estoy de acuerdo. Al mismo tiempo con Rodolfo, con Betty, ¿cómo era la situación? ¿Cómo? Al mismo tiempo. ¿Cómo era la situación o la relación entre ustedes en medio de esa situación también con Betty, con Rodolfo, con el resto de... Y bueno, como siempre, como si no pasara nada, ¿viste? Todo silencio. Papá y Betty estarían como menos, no sé si Menos complicadas comprometidos, la palabra, menos comprometidos, pero sí con esas ideas. Betty creo que había empezado un poco, pero después... pero tenían miedo ellos también en el momento de por ellos mismos. No sé. Yo sí tuve miedo, sobre todo por tu papá, cuando fue el asunto de Armando, porque, claro, nosotros íbamos ahí y en el momento que le dieron el cuerpo y lo velaron 2 horas en la casa, yo vi que Rodolfo caminaba por la calle, y era como uno tenía miedo que lo estén vigilando. Que yo todavía le dije a Rodolfo, y bueno, tened cuidado, vos tenés tu familia, pero dice, no, pero ve, Susana es mi hermana, dice, yo tengo que... También no podía decir, bueno, no voy. Yo lo que tengo presente es cuando dijeron que a las 7 de la mañana se lo daban allá en Campo de Mayo, nosotros a las 8 más o menos nos fuimos al cementerio con Juan a esperarlos allá, porque creíamos que los llevaban directamente al cementerio. Y yo llevaba unas flores para Laurita. Y entré al cementerio y voy, y estaba la tumba vacía. A mí me hizo tan mal, y yo tiré las flores adentro. Y veía que todos los cuidadores del cementerio estaban sentados en las tumbas por ahí, mirando, esperando. Porque toda esa gente le estaba muy agradecida a Armando de todo lo que había hecho por ellos, el gremio municipal. Claro, era el cementerio de Avellaneda. De Avellaneda. Claro. Y entonces cuando salgo, Juan se había quedado parado en la puerta por si llegaban. Como toda la mañana, parado en la puerta del cementerio, y cuando vuelvo, le dije, mirá, digo, la tumba está vacía. Claro, habían excavado más para poner la nena abajo, y esperamos como hasta el mediodía. Y allí entonces apareció tu papá, diciendo, no sé cómo se enteró. Lo van a velar en la casa 2 horas, le dieron permiso para velarlo 2 horas.
Entonces nos volvimos a la casa y ¿qué digo ahora? Y bueno, lo vimos ahí. Lo único que tenía la cabeza toda vendada, pero estaba muy bien de cara, muy bien. No parecía que... Y bueno, estuvimos 2 horas ahí, después fuimos al cementerio. Pues Susana se fue con Miguel Mancini, la llevó y nosotros nos vinimos para casa. Y otra cosa fue cuando, antes de eso, cuando murió Laurita, que me habló por teléfono Susana, que estaban en el hospital, que la nena estaba grave. Y entonces fuimos al hospital esa noche y ella me esperó por afuera para que no diéramos el nombre. Y estábamos en la sala con la nena y Armando estaba por los jardines, medio escondido. Por las dudas, sí. Porque al dar el apellido, imagínate. Y la nena murió como a las 5 de la mañana, creo, sí. Y dice, bueno, pero nosotros nos tenemos que ir, ustedes encárguense del velatorio. Y yo dije, ¿cómo hacemos? Y digo, no, mira, estaban Armando y Susana. Le digo, mira, a mí me parece que lo mejor es que la lleven directo al cementerio, no hace falta hacer velatorio. Y efectivamente, un amigo de Armando, no me acuerdo quién era, habló con la empresa y la llevaron directamente al cementerio. Que cómo íbamos a hacer nosotros esa noche, ellos no podían estar. Después ahí el raconto me perdí, cómo fue cuando estaban esperando a Armando, llegó después finalmente al mediodía al cementerio. Ah, sí, llegó al mediodía y lo velaron ahí en la casa 2 horas, en la casa de Armando, en la casa de los padres. Y después a la tarde Y después lo llevaron al cementerio, sí. Que hay muchas cosas que uno se fue dando cuenta después, por más que yo sabía comprometidos cómo estaban, incluso más. Antes de empezar toda esa lucha así de montoneros, cuando empezó con la AAA, en una oportunidad que él volvía a su casa, ahí a Villa Domínico, le balearon el coche, que él se alcanzó a tirar en el asiento, si no ya podía haber muerto ese día. Eso también lo leímos en el diario. Y así. Pero bueno, a mí me queda eso de que nunca lo hablamos. Nunca se habló. Bueno, estamos a tiempo. No sé. ¿Y después? No sé si tendrán ganas de hablar también. Ya también me parece que están un poco hastiados, están como un poco ya sin ganas de recordar, ¿no? Todo eso. ¿Quiénes? La familia. No sé. No estoy seguro de eso. Uno siempre piensa que el otro no quiere hablar y entonces algo así también pasa, ¿no? Puede Es ser. como la de los borrachos, ¿viste? Que te acompañan hasta tu casa y después vos me acompañaste a la casa. Más o menos así. Pablo se acordaba el otro día, me preguntó si yo me acordaba y yo era muy chiquita. Cuando volvieron en el 83, que los fuimos a buscar, ¿no? Sí. A Ezeiza. Con ¿Cómo guirnalda. fue eso, te acordás? Y bueno, sí, fuimos todos y me acuerdo que Rodolfo y tu papá, a mí me prepararon unos carteles grandes de bienvenida, qué sé yo, y Juan se enojó y dice, bueno, ¿por qué levantan la perdiz? Como que tenían que venir ellos como escondidos. Ah, mirá. Y tu papá le dijo a Rodolfo, no le lleves el apunte, y los levantaron igual los carteles. Sí, y en esos días, claro, yo también tuve un poco de miedo en esos días, porque todavía faltaba para que asumiera Alfonsín. Y era como que yo todavía tenía un poco de miedo. Un día vino que... justo antes Un de que poco asume antes, sí, unos días antes. Ellos vinieron en... ¿Qué día cumple los años tu papá? El 21 de noviembre. Bueno, ese día volvieron ellos. Ah, mirá. Y Alfonsín asumió en diciembre. 10 de diciembre. Eso sí. ¿Y por qué se dio la vuelta ahí? Digamos, ¿cuál fue el indicio que... Bueno, ya está, volvámonos. Ya podemos volver, que los compañeros de acá le Y avisaron bueno, que porque ya estaba- desaparecía ya la represión militar, supongo yo. Al volver la democracia ya había libertad, no había... Yo
pienso que es eso, ¿no? ¿Y ahí el abuelo dejó de estar enojado? ¿Seguía? ¿Cómo fue cuando a la vuelta? Sí, no, él la recibió, estuvimos contentos de que volviera, porque uno pensaba que quién sabe cuándo, a lo mejor pensábamos que no volvía más, y uno estaba contento de que volviera. Así que no, el tema no se tocó, como que estoy enojado, no estoy enojado, se terminó todo y ahora estamos en paz. ¿Viste? No medimos qué sé yo, las consecuencias de lo que le podía haber quedado, nosotros con todo gusto, contentos lo recibimos acá en casa. Ellos vinieron y se quedaron acá el primer tiempo. Sí, sí, sí. Y después que alquilaron. Me acuerdo cuando compraron, Susana. Después compraron ese departamentito chiquito acá atrás. Y ahí ya había un montón de nietos, ¿no? Ahí ya tenías un montón de nietos. Y ya estaban todos, claro. Ustedes estaban los 3 más grandes, no estaban Anu. Y Virginia y Diego. A ellos me parece que a los chicos les costó un poco, sobre todo a Diego cuando estaba en Cuba, parece que quería volver, pero después cuando estaba acá, parece que un día estaba triste porque dice que extrañaba a la gente, que no le gustaba a la gente de acá. ¿Y vos a Cuba fuiste, no? Estando ellos no. Estando ellos no. No. Y porque en esa época ir a Cuba era mala palabra. Estando los militares, ¿cómo ibas a ir a Cuba? Nosotros íbamos a México y ella iba a México. Fuimos 2 veces, 2 años seguidos. Ella venía de vacaciones a México y nosotros íbamos. El primer año fuimos con los croatas y el segundo año fuimos solos. ¿Cómo se llevaban con los croatas? Y bien, una relación común. Con los castores. No me acuerdo que era esa, sí que esa señora sí que eran de peronista. Anti-peronista. Segundo se alegró cuando hubo eso de que Perón los echó y que Armando renunció a diputado. Y ahora por lo menos se salió de ahí, me dijo la señora. Digo, bueno, y ahora es peor, porque ya me daba cuenta en la que se embarcaban, ¿viste? Digo, bueno, se salió de ahí, pero ahora es peor, le digo. No, ellos estaban, sobre todo ella, que era más guerrera, que Don Ángel era más callado, más tranquilo. Ella era más, que se oponía más, digamos, ¿no? ¿Y la muerte del abuelo cómo fue? Mira, la muerte del abuelo fue una cosa muy rápida porque él nunca demostró sentirse tan mal. Él parecía que iba decayendo, adelgazó, no iba al médico, no me decía si se sentía mal, lo único que me decía que estaba cansado. Y yo me empecé a dar cuenta que no podía tragar, pero él no decía nada. Y el médico que lo atendía, cuando él murió, dijo, sí, este es un paciente que le escapa al médico. Porque iba para pedir las recetas, pero no lo esperaba, el médico se iba. Y cuando lo internaron en el Churruca, que le hicieron todos los estudios y salió eso, se habló de operarlo y lo trajeron a operar acá. El cirujano lo operaba acá en el Sanatorio Bernal. Pero porque no sé por qué, todos los estudios que le habían hecho daban que era apenas un principio. Y decían, bueno, se hace una operación, no sé qué pase, qué conexión se hacía, pero no. Cuando lo abrieron no había nada que hacer. Y bueno, yo lo vi recién operado, después lo pusieron en terapia intensiva y no lo vi más hasta que se murió. Falleció un poquito después de la operación del abuelo. Claro, lo operaron como al mediodía de hoy y murió a las 5 de la mañana. Toda la noche, murió a las 5 de la mañana. Pero el internado estuvo poco tiempo, yo tengo un recuerdo. Y bueno, esos 2 días, 2 días antes de la operación y ese día que estuvo operado y se murió. Pero internado estuvo más en el Churruca primero, mientras le hacían los estudios. Entonces no, me recuerdas acá, entonces yo fui No, en el Churruca sí estuvo más, bastantes días. Yo estaba allá con él, estuvo bastantes días aquí. ¿Y cómo fue esa época después para vos? Y bueno, muy fácil no es. Muy fácil no es porque uno se encuentra solo. Yo me acuerdo que yo caminaba y me parecía que sentía los pasos por toda la casa, que ya iba a aparecer. Después una vez me habló alguien por teléfono para avisarme que había muerto uno que había sido amigo de él. Y dijo, uy, ahora cuando se entere Juan, dije yo. Y él ya estaba muerto, ¿viste?
Después yo me levantaba todas las noches a revisar las puertas 2 o 3 veces. A ver si había cerrado bien o estaba sola. ¿Viste? De miedo. El primer mes no, el primer tiempo durmió Susana conmigo. Después no, después ya. Y mira, esas son cosas un poco difíciles de superar. Porque uno está tan, qué sé yo, aunque faltaban cosas, pero siempre estábamos juntos. A lo mejor no había, ¿cómo te puedo decir?, ese entendimiento total, pero sí estábamos uno para el otro. Ya los chicos estaban en su casa, ya no dependían para nada de nosotros, no teníamos otras preocupaciones. Ay, ¿qué empezaste otro mate? ¿Quieren comer un pedazo de torta? Si vos querés, traigo, si no, después, ¿no? No, yo todavía no. Después, ¿no? Hasta que después, bueno, el tiempo cura todo. Qué frase original. ¿Ahí ya estaba yendo a italiano o tenías tu grupo de...? Había ido a italiano en un año, estando vivo él, en el Círculo Friulano de Avellaneda. Cuando di mi primer examen y todo. Bueno, ahí fue después donde falleció él. Y yo un día, andando por el centro, dije, voy a averiguar en la Dante a ver cómo es. Entré y me inscribí. Y ahí seguí. Y fui nada más que para averiguar, pero ya que estaba me inscribí. Tenías un mandato oculto ahí que decía... Es que, ¿sabes qué pasa? Que uno como que siente como una independencia también. Se siente como, no sé decir libre, pero es una cosa que ya la decidís vos sola. Y eso es, bueno, qué sé yo, ¿qué te demuestra? ¿Y qué otras cosas empezaste a hacer o a dónde salías? No empecé a hacer muchas cosas más, salir con las amigas que me hice allá. Ya te cuento, desde que nos mudamos acá nuestra vida cambió por completo. Porque allá en Avellaneda no hacemos ninguna vida social ni nada. Y acá el hecho de empezar a ir al club y conocer a esta gente en el club y tener esa relación y hacer una vez por mes una cena en cada casa, ya como que recién hicimos amigos. Amigos. No se puede decir que sean amigos, pero bueno, a conocer a otra gente y compartir cosas. Compartir cosas. Y duró unos años. Después, claro, empezaron a morirse todos los maridos. ¿Cómo fue eso? ¿Eh? Primero murió uno, después murió el otro, ya se fue disgregando la cosa. Y ahora una sola queda con el marido, otras murieron ellas. Y yo y otra de ahí quedamos solas. La otra que está con el marido están ya muy viejos, no pueden moverse. Así que ya se deshizo también ese grupo, ahora volvimos a estar solos. Por eso yo conservo tanto las que tengo allá en el centro, porque para mí es, Cable a tierra. aparte de la familia, es lo único que me queda. Aunque me cueste un esfuerzo salir una vez por semana, tomar un taxi para ir y tomar un taxi para volver, porque ya los colectivos me cuesta mucho estar subiendo, bajando, termino toda molida. Abuela, ¿y elegiste italiano porque era un idioma que conocías? No sé por qué, Porque te no sé interesó, por qué, fue porque sí. Y acá ¿Hablabas italiano en tu casa? Nunca, no, en mi casa no, nunca, porque en primer lugar porque mis viejos si hubieran hablado sería dialecto. En segundo lugar porque mi papá se crió acá, así que habló siempre castellano. Mis abuelos hablaban todo atravesado. Y ahí en la colonia eran todos piemonteses y ellos eran friulanos, entonces se hablaba, mal hablado se hablaba castellano. Nosotros nunca hablamos una palabra en italiano en mi casa. Y la verdad que no sé por qué elegí italiano, será por mi ascendencia. ¿Pasaste por la puerta de la Dante? Pasé por la puerta de la Dante. No, pero primero fui al Círculo Friulano acá de Avellaneda. Después fui un año a la Galería Colón acá en Quilmes. Ah, mira, no sabía que había. Arriba hay una sociedad italiana. Ahí fue el colegio donde fue Lupa. ¿Hay colegio? Pertenece al colegio ahora. Ahora, porque en ese tiempo era nada más que arriba unas oficinas donde daban clase de italiano. Hay un salón de actos ahí. En un salón de actos, sí. Que después fui a dar un examen por allá por 12 de octubre, no sé dónde hay otra filial de la Dante. Abuela, ¿y ahí la conociste
conociste a Elsa y empezaron A Elsa la conocí en la Dante del Centro. Ajá. A Elsa, a Beatriz y a Bianca, con las que salgo ahora, son todas de ahí. ¿Cómo se les ocurrió ir a la Polinesia? Mira, la verdad, no lo Pusieron sé. el dedo en el mapamundi y dijeron, ¿cuál es el lugar más La lindo? verdad no lo sé. Hablábamos de hacer un viaje y como parecía que ya empezábamos a tener cierta afinidad, dijimos que nos sacamos un viaje. Bueno, primero íbamos con miedo las dos porque decíamos, quién sabe cómo saldrá. Y conversando, ¿y dónde vamos y dónde no vamos? Y bueno, vamos a la Polinesia. Que la hija le dijo, ya elegiste como el culo, le dice. ¿Por qué? Y porque se le ocurría que era mejor ir a Europa. ¿Dónde podemos ir a todos lados? Pero lo pasamos tan bien, que de ahí nos animamos y después seguimos saliendo. Y seguimos siendo muy amigas con Elsa porque realmente nos entendemos muy bien. Es una persona que es muy buena persona y tiene cuenta sus problemas también, entonces como que nos entendemos. Y ella se casó muy joven, quedó viuda muy joven y nunca se volvió a casar ni nada, así que no sé. Ya tiene 3 años más que yo. ¿Eh? ¿Algún novio en la Polinesia? No. No, pero vinimos tan... Si hablan de hombres entre Sí, las ¿viste amigas. que la llamamos para animar respeto? Claro, yo quiero un poco, un pedacito. No, ya no. ¿No es Ya un no. tema? No es un tema. ¿No? Ni lo fue, fíjate, nunca. Parecemos las 4 cortadas, bueno, las otras 2 están con sus esposos todavía, ¿no? Pero casi se nos dio por tocar ese tema. Tal vez lo único que habríamos hecho, mira, hubiéramos pensado en aquella época como pensamos ahora, a lo mejor sí. Hubiéramos tratado de... ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? A mí se me ocurría que ya está. Una vez que murió Juan, bueno, ya está. Hoy pienso que, bueno, hubiera sido posible. Pero tampoco sé en qué medida hubiera sido posible, porque si no tenés la oportunidad de conocer a una persona, yo no lo... ¿Cómo te puedo decir? Es como que lo concibo si vos conocés y llegás a un entendimiento con una persona, no porque sí. ¿Entendés? Y entonces, y una relación así muy comprometida tampoco. Ya uno cuando adquiere una libertad... No se suelta más. Es difícil de... No la vuelvo a perder. No sé si es según el momento de la vida o cómo uno vivió sus cosas, porque también puede ser, ¿viste? Influya que como uno vivió. Bueno, chicas, ¿qué más quieren que les diga? Recién llegamos Y ahora me ven, al estos pico, últimos digamos, años en el saben. 2009. Estos últimos años saben que yo lo estoy disfrutando con ustedes. Me alegra que hagan estas reuniones, que no sea otra vez para reportaje. ¿Querés un mate? Bueno, Sí, y no me mucho más ganas, ¿no? No me mucho más ganas. ¿Vos estás cansada? Que sí. no estoy cansada, pero no sé qué más puedo acotar. No, yo te quería preguntar un poco de los orígenes de Italia, más que todo, que siempre te pregunto lo mismo. De los orígenes nuestros de Italia. Y yo conozco muy poco. Lo único que sé, mis abuelos que se vinieron por la miseria que había allá, que viajaron 3 meses en un barco, que mi abuela me dijo que cuando bajábamos del barco no parecíamos más personas, no parecíamos más seres humanos. ¿Tus abuelos cuáles, abuela? Los padres de mi papá. No, de los padres de mi mamá no sé nada de nada. Ajá. Nada. Mamá nunca me contó nada. ¿No? No. Que vivían ahí en la chacra, que eran tantos hermanos, que eran unidos, sí, pero de ahí, de ellos, de cómo vinieron, no. Porque los abuelos, los papás de tu papá, Mm. ¿eran de dónde? El Friuli, ¿Se vinieron casados para acá? no, ya estaba, por eso es lo que no sé si traía otras hermanas, pero ya venía mi papá, mira que que te vas a sentar, mira que ese banco tiene agua. Mi papá tenía 7 años cuando vino. Yo digo 7, Eduardo dice 4. Bueno, pero no sé si tenía alguna hermana mayor, eso no lo sé. Tenía 3 hermanas mi papá, pero puede ser que María,
haya sido mayor que mi papá y que también haya venido de Italia, pero la verdad que no. Sé que hablaban mucho de un pueblo que se llamaba Poseco, creo que eran de ese pueblo. Y nunca ellos hablaron nada de comunicarse con parientes ni nada. Tenía un hermano, mi abuela, sí, que vivía por ahí en la provincia de Santa Fe. Y creo que cuando ellos llegaron fueron a la casa de ese hermano. Después se fueron allá al campo, habrán ido como peones, porque nunca fueron dueños de campo ni nada. ¿Y vos sabés qué hacían en Italia antes de venirse? ¿Ellos o tus No padres? sé. Y trabajarían en el pequeño pedazo de tierra que tendrían, qué sé yo, no sé. No, eso no lo sé. ¿Y de tu mamá? No sabes nada, pero anda en una chacra. ¿Cómo era? Mi mamá se crió en una chacra también, los padres eran colonos y tenían ese montón de hijos, que después las mujeres se fueron casando, los padres murieron, los muchachos, los varones eran 4, sí, 2 que se casaron también y se fueron cada uno a trabajar a otra parte, y 2 se vinieron al pueblo y pusieron una panadería. Y ahí fue donde murieron los abuelos, hasta ahí sé, más no sé. Mis tíos, esos 2 más jóvenes, esos 2 más chicos, sí, murieron jóvenes. Los otros estuvieron en el campo. ¿Esos qué apellido eran? Hércules. Esto en la panadería en Marul. Los tenían en panadería en Marul. ¿Sabés que, viste que yo estoy trabajando con los papeles de Frondizi? Ah, sí. La mamá de Frondizi era Hércules. Ah, sí. Sí. Yo dije, chao. Ah, la pucha. Mira por dónde. ¿Quieren que vamos adentro? Lo estoy sintiendo fresco acá. ¿Estás un poquito fresco? Vamos para Sí. adentro. Vamos para adentro. ¿Qué tienen que desarmar todo eso? No es ¿Y problema. la torta de qué? ¿Qué hiciste la torta? De manzana. Ah, muy bien. Si esa no nos gusta, justo. ¿No? La torta la elaboramos en un segundo. Forte dell'acqua del fiume che liscia le pietre del fondo, le viscere infami consumi, riarse dal vizio e dai guai. Dal cappello alle scarpe scendi, fermo, tu non mi prendi. 1, 2, 3, balla con me, aprimi gli occhi e le labbra, dai. 1, 2, 3, balla con me, l'ultima volta Franziska. Alza il vento un malato canto, entra dentro, colpisce il centro. 1, 2, 3, balla con me, chiudimi gli occhi e le labbra, dai. 1, 2, 3, solo per me, l'ultima volta Franziska. Vamos, gente. La juventud está la secretaria de la abuela hasta las 3 de la mañana levantada. Hola. Abue. Ahora duerme y no quiere más. Abue, Ya nos pasamos del horario, hola. nos quedamos hasta las 3, pero fue una linda noche, ¿o no? ¿Qué te parece? ¿Cuándo volvemos? Esa es mi suegra. Sí, la fecha. Y esa es la... No hay que estar marchada la suegra. Este es el hermano. Bueno, terminamos la reunión.
Se levanta la sesión. Son las 4 menos cuarto. ¿Y este? Entrará dentro de la fila fecha. No se olviden las zapatillas de learlo. Este es el mayor invitado. Escuchó todo atentamente y tomó una flor de decisión. ¿Quién me dice la moraleja del juego? Que es lo más cómico de ese juego, la moraleja. ¿Cómo?